hay momentos en la Biblia donde te transgiversan otros escritos donde te dice que tienes que dar hasta que te duela, que tienes que dar el 10%, que le debes dinero a Dios. O sea, la Biblia te dice, Dios manda a su ángel de la... ¿A qué? A llevarse a todos los niños, a todos los primogénitos, todos. Y esa noche, aquellos que marcaran sus puertas y ventanas con un cordero, ese ángel no se los llevaría. Habíamos ya estado viajando muchas horas, me dolía mucho la espalda, muchísimo la espalda. Ven, te voy a quitar ese dolor de espalda, me dice. Así, bro. Hermano, te lo juro, y estoy yo y todos los testigos. Me suelta y dice, ¿y ahora? ¿Qué tal? Y hago yo esto y... como si nada. ¡Wow! O sea, impresionante. Y por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, pues se sabe, obviamente, él era masón. Por eso se especula que Andrés Manuel López Obrador también, al seguir la filosofía también es masón. Por eso dentro de sus ¡Viva México!, en el grito, está el ¡Viva la Fraternidad Universal!, haciendo referencia a ellos. Pide un ritual, se habla de que hay un ritual muy fuerte que consta de bañarse con el león, pero cuando dicen que cuando termina el ritual, le habla a Zedillo. Y solamente para decirle, y tengo por aquí anotado, la frase es, mi güera chula, tenemos que hablar. No solamente quitó la auditoría, no solamente le quitó la jala a trabajar con él, pero empieza a darle servicios espirituales, si tú lo quieres ver, a gente del medio. Y su fama se empieza a ir de boca en boca, y él empieza a ser pues el brujo de y de gente de poder, y gente de políticos, y que de repente iban a ciertos lugares para hacer como intercambio de parejas, ya como que estaban tomaditos, los llevaban a un rancho llamado Rancho Santa Elena, y que en ese rancho habían fosas donde tiraban los cuerpos, el caldero, ¿no? La enganga y cuando se dieron cuenta ya estaban rodeados. Adolfo le pide a uno de sus hombres que lo desviva, porque él no iba a ir a la cárcel. Incluso le dice, si no acabas conmigo, como que lo iba a hacer sufrir después de... Bienvenidos a su podcast La Cara Oculta. El día de hoy tenemos nuevamente a un gran invitado, un gran amigo, a mi hermano Paco Arias. Paco, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente a este episodio, y sobre todo por habernos invitado aquí a tu estudio. Para las personas que no lo saben, llevamos algunos días grabando aquí en Tuxtepec y me siento como en casa y veo tus estudios. Qué preciosos están, Paco. Hermano, de verdad, muchísimas gracias por permitirme usar tus estudios, hermano. No, gracias, un gran honor que nos acompañes aquí en nuestras tierras. Gracias también porque estamos compartiendo mucho conocimiento, nos has compartido muy buenas historias, anécdotas sobre todo, y pues contento y muy agradecido por la invitación. Le quiero mandar un saludo también a toda la audiencia que tienes, que te quieren, que te aprecian, y pues espero les guste mucho el episodio. Muchísimas gracias, Paco, te quedó precioso el estudio. Muchas gracias, quedó muy hermano. Bien. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo ya esta obra? Casi 4 años haciendo podcast. 4 años haciendo podcast. Pero ¿hace cuánto te dio como el bombazo? ¿Hace como 2 años más o menos? Hace como 2 años y medio aproximadamente fue que el podcast sale, y ves que pues como que altas y bajas, ¿no? Pero sí hay un momento donde pues no sé, el episodio o el universo, no sé qué sucede, que simplemente hace esto. Y pues de ahí para el real. La verdad es que gracias a Dios. Voy a decir que gracias a Dios, porque yo siempre me he encomendado a Dios y pues... ¿Pero que no eres santero? No, luego dicen que soy satánico, luego dicen que soy... ¿no? Es que justamente platicábamos hace un momento que a mí se me considera, ya que he estado en todas las organizaciones, y tú me dices, no, pues estamos igual, hermano, pero yo soy de todas las religiones, sectas, creencias y demás. ¿Por qué te pasa eso, Paco? ¿Qué es lo que normalmente te suele decir la gente? Es que normalmente tocamos temas que tienen que ver mucho, y nosotros mencionamos la frase raspar muebles, ¿sabes? Cuando incomodamos con temas que pueden incomodar u ofender a un grupo de personas. Y normalmente cuando hablamos de religiones y creencias, vamos parejo, o sea, desde cristianos evangélicos, a pesar de que yo me considero cristiano porque creo en Jesucristo, hasta católicos, hasta paleros, hasta santeros, santamuerteros, etcétera. Y siempre que hablamos de un tema raspamos muebles, y las personas, por ejemplo, cuando hablamos del catolicismo mencionan, es que tú eres satánico. Cuando hablamos del satanismo, es que tú crees en Dios, y siempre se va peloteando, pero te digo, soy de todo según la gente, ¿no? Pero hoy en día,
¿Crees ya en todo, Paco? O si hay cosas que te dices, bueno, esto no creo tanto, pero respeto, ¿no? Pero si hay algo que tú digas, no soy tan creyente en esto. Todas las religiones y todas las creencias tienen algo en común, que es lo que hace que esto funcione y exista. Independientemente de que pueden ser muchas cosas, de que hay en ciertas religiones y prácticas se manejan sacrificios, hierbas, elementos, tu propia energía, todo tiene un común denominador, que es el uso de la energía, manipular la energía. Eso es un tema en el cual yo creo, o sea, en todo el tema energético, las energías existen. Incluso está comprobado que la parte más pequeña de la materia, que es, considero una de las más pequeñas, que es el átomo, está compuesto casi en su totalidad por energía. Entonces la energía fluye a través de nosotros, a través de las plantas, a través de los elementos, de las montañas, el aire, ¿no? Imagínate cómo están estos grandes conductores que crean la energía eólica, la energía que crean los ríos con las presas. Es un tema científicamente comprobado, la energía existe. Claro. Y todo esto va dirigido o va funcionando en base a otros elementos como la frecuencia, la vibración, y todo esto existe, es real. Ahora, lo que hacen tantas religiones y creencias simplemente es su forma de llevar esa energía. Los paleros, un ejemplo, trabajan con los palos, con la naturaleza. La brujería wicca también trabaja con esos elementos de la naturaleza. Los cristianos católicos también manejan la energía, pero ¿cómo? Ellos encomendándose a Dios, pero fluye una energía. O sea, la energía está presente en todos, en todas, y tú eliges cómo te sientes feliz, cómo te sientes más pleno, más cómodo, practicando ciertas cosas, cómo fluye esa energía en ti. Pero es algo que los animes nos los muestran, incluso como algo divertido. Tú que veo que ves Dragon Ball Z o viste Dragon Ball Z, nos muestran ese lado B, no divertido para niños, pero realmente la energía fluye en ti. La energía emana de ti. Nosotros, y aquí me voy a escuchar muy tío religioso, pero bíblicamente incluso se menciona que nosotros llevamos una parte de divinidad de Dios. En el momento que Él crea al hombre, le da un soplo de vida, ¿no? Que es esa energía que nos da de Él. Incluso libros como el libro de los espíritus de Allan Kardec menciona que esta parte del alma o del espíritu, cuando uno fallece, creo que alma habla del espíritu, me puedo equivocar entre esos dos, alma o espíritu. Cuando alguien fallece, no es que tú seas como una energía individual, sino que todos somos parte de una gran energía y que todos tenemos un pedacito de esa gran fuente, y que cuando tú falleces, ese pedacito regresa. Y es curioso porque eso te lo dice Allan Kardec en un libro que tiene que ver pues con el tema de las energías de los espíritus, pero la Biblia te dice algo no igual pero muy similar, que el alma, bueno, ahí se refiere al alma, regresa a Dios. O sea, pero siempre hay un tema divino energético que regresa a la fuente o a Dios, al universo, al cosmos, a la tierra, pero siempre regresamos a un origen. Y es cuando te das cuenta que todas las religiones, todas las creencias tienen una parte de la verdad, pero sin embargo ya nos metemos y profundizamos en doctrinas, ¿no? en malas prácticas, pero la idea central de cada uno es pues el principio general, lo que hace que exista la energía. Es como en lo que yo creo muchísimo, obviamente. Pero ¿tú crees en la existencia de un Dios? ¿O crees que hay algo más allá que nosotros en algún momento le pusimos ese término a algo que no entendíamos? Te comento esto porque ahorita me hablas de las Sagradas Escrituras, sí, pero sabemos que no hay algunas que no son claro. O no se meten dentro de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el libro de Enoch. Si nos pudieras contar claro. un poquito de este libro. Mira, es curioso, híjole, es que aquí sí raspo muebles. Porque bueno, la verdad a mí no me interesa, sí, claro. Pero mira, ¿qué sucede? Yo personalmente, contestando tu primera pregunta de si creo en Dios, sí creo en Dios. Creo en un Dios creador, un Dios que pues prácticamente nos dio esta materia, nos da todos estos dones, nos da toda esta información, nos da todo. O sea, es un creador de todo. Existe porque realmente para que exista un planeta como el de nosotros,
con la adecuada, la adecuada ubicación. Si estuviéramos en la zona verde, ¿no? Sí, claro, si estuviéramos un poquito más cerca del sol nos quemamos, si estamos un poquito más lejos nos congelamos. O sea, para que todo esto pasara y la creación existiera de la nada, como muchos filósofos, teóricos, científicos sugieren que de la nada no crea nada. Puedes meter, no sé, una caja fuerte, no metes nada, lo cierras y revisas en 1,000,000 de años, abres, no vas a tener nada, porque la nada no crea nada. Todo es en base a una consecuencia, y aquí vamos a tocar un poquito los términos incluso herméticos, que uno de ellos es ley, causa y efecto, o simplemente cada acción conlleva a una reacción. Entonces, para mí el universo, todo esto viene causado por una acción. Entonces, la acción del Padre, de todo lo divino. Pero, sin embargo, aquí viene una serie de cuestiones que hasta el día de hoy me confunden, y quiero mencionar algo. Yo no soy experto, yo lo que te comparto es lo poco que he logrado entender tras estudiar tantas materias, tantas religiones y creencias. Eso es un poquito de lo que logro comprender, porque es mucho conocimiento. Sin embargo, el buscar la verdad me ha llevado a cuestionarme incluso la existencia. Tocar más puertas y seguir encontrando, sí, verdad. Y entonces, cuando llego yo a la Biblia tiene una serie de enseñanzas de vida muy positivas, son muy buenas. Sin embargo, también me queda claro que desde tiempos bíblicos, abrahámicos, a tiempos actuales, la manipulación de masa, la manipulación de la gente siempre ha estado presente, y antes también. Entonces, eso es real. Lo que sucede a partir de este pensamiento, de donde nace, es que hay una razón por la cual muchas personas, incluso yo mismo, me he cuestionado del por qué probablemente la Biblia tenga partes muy extrañas o muy erróneas, o que simplemente omiten y se van a libros como el libro de Enoch. Entonces, en ese momento es cuando yo empiezo a especular de que este libro fue manipulado. Tiene una fracción de la verdad, sí, sin embargo está manipulado también para ejercer miedo y dominio sobre la gente, para tener el control sobre la gente, para que la gente sea dócil, se someta y dé el 10% de su salario, de sus bienes y una serie de cosas. Y disculpen, pero con esto mucha gente se va a ofender, pero es la verdad. Hay momentos en la Biblia donde te dicen cosas verdaderas, como si tú lo haces con tu amigo, con tu hermano, si le das la mano, si visitas al enfermo, si le das de comer al hambriento, si le das hospedaje al forastero, son bendiciones y lo haces con Dios. Pero transgiversan otros escritos donde te dice que tienes que dar hasta que te duela, que tienes que dar el 10%, que le debes dinero a Dios. O sea, son cosas que el humano siempre ha manejado a su conveniencia. Sí, claro. Por eso yo siempre he dicho, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, porque Jesucristo fue una persona que existe en muchas religiones. Los judíos te hablan de él, en muchos escritos se habla de Jesucristo, de un hombre que vino a hacer un cambio. Hasta podría haber sido Quetzalcóatl. Es que muchos lo ven como un avatar, probablemente. Claro. Y esto que digo es algo de lo que la gente dice, que es como una figura que viene en un avatar diferente, porque su mensaje es muy similar al de Buda y es semejante a muchos mensajes de personas que han sido iluminadas a lo largo de la historia. Entonces, yo creo en Jesucristo porque se mencione, porque su filosofía y su forma de pensar es tan impresionante, que por muy simple que se vea, no terminas de entenderlo y cada vez entiendes más y más y más y más cosas. Entonces, yo por eso me considero cristiano, por eso creo en Jesús, en Dios, porque es una fuente también de conocimiento. Muchos también ven una fuente de conocimiento como al diablo, los satanistas, los satanistas que buscan también la iluminación, porque bueno, Lucifer pues es esa fuente también de iluminación. Entonces muchos van buscando el conocimiento de diferentes formas. Sin embargo, yo considero, Paco, que la Biblia sí tiene modificaciones, sí tiene momentos donde las cosas han cambiado, cuando te dicen que tienes que aportar, cuando incluso hay versículos que te hablan de que tienes derecho a tener esclavos. O sea, como que dices, esto no parece una ley de un ser todopoderoso, esto parece pensamiento humano al 100%. Entonces son esos pequeños cuestionamientos que me he hecho, por lo cual la gente menciona que por eso que soy satánico, que no sé qué, porque me atrevo a cuestionar. Y no está mal tener un pensamiento crítico y claro, cuestionar, ¿no? Te lleva a la búsqueda de la verdad. Y terminas encontrando más conocimiento a lo largo de esa búsqueda. Y es lo que a ellos les molesta, porque muchas veces las cosas son así cuadradas. Hermético, y de ahí ya no te cierras. Y si tú sales de ese margen, estás mal, eres un rebelde, eres esto, eres aquello. Entonces, imagínate que
Muchos dicen estar adentro y decir, se me cayó la venda de los ojos, ahora conocí la verdad. La frase que dicen, y la verdad me hizo libre. No es cierto. Mientras estés en un sistema puesto por el hombre, sigue siendo un hombre ciego. Y ahora que sigue a un líder, digo, no está mal, porque muchas veces necesitamos un maestro, pero cuando nos idealizamos como que el pastor o el líder o el sacerdote o esto es lo máximo y solamente lo que él me diga y no puedo yo cuestionar algo, ahí ya hay un error, porque ya nos desviamos del camino del conocimiento. Claro. Y respondiendo un poquito a esta pregunta del libro de Enoc. Ok. Porque aquí truena quizá o puede tronar la fe de muchas personas este libro. Mira, el libro de Enoc nos muestra mucho momentos donde hubo una gran rebelión en el cielo, donde nos plasman a un personaje que usan otro nombre, no lo recuerdo ahorita, pero que nos hace alusión como a un Lucifer y sus ángeles que llegan a la tierra y empiezan. Aquí desde ahí yo tengo un conflicto, hermano, porque se supone que ellos llegan a la tierra y al hombre le comparten el conocimiento. Te habla que incluso el ángel caído Azazel enseña a los hombres el manejo, el manejo no solamente de la magia, primero te enseña el manejo para trabajar el metal. Ese ángel enseña al hombre a hacer espadas con la intención de, con esto te puedes defender. Pero el hombre mismo, como también somos una figura dual, porque en un hombre hay oscuridad y luz, los malos empezaron a decir, no solamente me puedo defender, puedo desvivir con esto. Entonces los ángeles siguen compartiendo conocimiento, magia, herbolaria, los astros, empiezan a darle todo el conocimiento que existe en el cielo al cual nosotros no tenemos el derecho de usarlo. De hecho, por eso la Biblia condena el uso de la magia y te lo marcan en ciertos versículos. Quien consulta augureros, hechiceros, adivinos o quien simplemente hace uso de la magia no tiene acceso al reino de los cielos. Sin embargo, quienes traen el conocimiento mismo son los ángeles caídos, y ese es yo mi conflicto, porque yo digo, ¿por qué Dios Todopoderoso o el Dios del Antiguo Testamento, en vez de exterminarlos, por qué los manda a la tierra? Sabiendo que estamos nosotros aquí, sabiendo la dualidad que hay en el hombre, que tanto hay buenos como malos. O sea, ¿por qué? Y Dios ejerce su mano y pone orden cuando manda el diluvio, pero ya se dio cuenta en ese momento en el libro de Enoc que todo es un caos. O sea, que llegaron los ángeles, dieron conocimiento, incluso hablan del maquillaje y te mencionan que le dieron el maquillaje a las mujeres para que con estos causaran seducción y se empezara a fornicar y una serie de cosas. O sea, todo el conocimiento positivo el hombre lo transgiversó y lo puso a la inversa y no lo ocupaba, y pues como era, le empezaron a dar otro uso. La magia ya no curaban con magia, dañaban con magia. La espada se defendían, pero también desvivían. Todo lo transgiversaron. Y luego los ángeles caídos se cruzan. Y es cuando salen los primeros gigantes, ¿no? Así es, cuando dicen que vieron que los hijos de los hombres eran mujeres bellas. Y ellos empezaron a tomarlas por esposas. Y viene esta cruza donde viene nosotros le hemos llamado como una mezcla de semidioses, seres totalmente monstruosos. Muchos los asemejan como titanes gigantes que en un principio empezaron a poblar también la tierra, que los hombres empezaban a trabajar para esos gigantes porque todo esto se repite en diferentes culturas a lo largo del mundo. Eso es curioso. Y hay un caos porque hay un momento donde los gigantes ya se hartan de todo y se empiezan a comer entre ellos y entre los hombres, y es cuando Dios manda el diluvio. La gran pregunta es, ¿tú piensas que se murieron todos los gigantes? Mira, se dice, ¿no? Acuerda es que todavía quedaron gigantes vivos que terminaron nuevamente siendo adorados por los seres humanos. Sí, la realidad es que sí quedaron gigantes, sí, y te puedo dar la cita porque la encontramos en el libro de Reyes también, cuando después del Éxodo, y probablemente me equivoque, libro de Reyes, hay otro, ahorita te lo voy a confirmar bien, pero después del Éxodo encuentran a Canaán, la tierra, donde mana la leche y la miel, que es la tierra prometida de Dios, y como que pues vamos a entrar, ¿no? Vamos a tomarla. Cuando mandan exploradores, esto ya, te hablo que ya pasó el diluvio, ya pasó muchos añísimos, ya mandan el diluvio y todo esto. Entonces en la época después del Éxodo, mandan exploradores para ver esa tierra, y resulta que esa tierra estaba llena de gigantes. Entonces dices, a ver, entonces no se murieron todos. Aquí todavía después del Éxodo seguimos encontrando gigantes, y los gigantes están presentes también en otras culturas, egipcias, sumerias. Nos topamos con seres que eran
de 3 metros, e incluso los que la Biblia menciona es que el hombre se ve como una langosta a los pies de estos gigantes. Eran cosas monstruosas, muy similar a lo que nos muestran en Hércules, por ejemplo, cuando nacen los titanes, no sé si lo recuerdas, claro, de Disney, algo así. Pero es curioso porque toda esta información se repite en diferentes culturas, incluso hasta tocan temas no humanos donde esos famosos ángeles eran realmente extraterrestres, ¿no? Que venían a los Anunnakis que vienen y hacen la mezcla. O sea, date cuenta que la Pero información... estamos hablando de Anunnakis, el libro de Noé, o sea, son... Claro, nos habla de los vigilantes que vienen de otros seres, nos hablan como Enoch, que es el bisabuelo de Noé, pues asciende al cielo, no muere, cómo él conoce el cosmos. O sea, es una serie de ¿cómo se le lleva con un... Mira, aquí al final de cuentas eran seres humanos que hoy en día podemos hablar sobre ciertos temas y dices, bueno, un traje blanco, sí, ellos lo interpretan a lo que ellos conocían con sus propias palabras, pero pues podría haber sido hasta un traje espacial, podría haber sido ese palacio que estaba en el cielo, una nave, una estación espacial. Sí, de hecho, las palabras que menciona Enoch, que menciona el profeta Eliseo, cuando también, pues, también es llevado al cielo, son palabras muy, muy de lenguaje antiguo. O sea, ellos nunca vamos a encontrar la palabra ovni, es una palabra relativamente reciente si lo quieres ver comparado con esos años. Ellos te van a mencionar nave espacial, carruaje, ¿no? Ajá, exactamente, pero nos describen un medio de transporte general que ellos entendían que antes era un carruaje, pero ese era un carruaje de fuego, porque no iban a decir lucecitas, no, o sea, están usando un lenguaje adaptado a ellos, a su época, pero nosotros entendemos que era un medio de transporte que venía del cielo y que tenía el fuego, infiere que tenía luces. Pues podemos nosotros hoy en día decir, eso era una tremenda nave y se lo llevaron, lo abducieron y se lo llevaron. Entonces es curioso, hermano, por eso te dije desde un principio, tantas culturas nos hablan de naves, nos hablan de que vienen invasores, de que llegaron seres y hicieron un desastre en la tierra, tantas historias. Entonces vemos una historia repetida en tantas épocas y en tantas leyendas. Entonces hay una tantas verdad, civilizaciones que ni siquiera tuvieron ese contacto los unos para a los nada, otros. Algunas tienen años de diferencia, millones de años y sobre todo también de distancia. Claro, ahí está el famoso astronauta de Palenque. Es impresionante. Es impresionante. Entonces dices, nada que ver. Los mayas, sabemos que cuando llegan los españoles, ya la cultura maya ya había caído. O sea, ya no era lo que en su momento fue. Y estás hablando que ellos ya hablaban sobre este personaje que viaja al espacio. Y si ves esta tablilla, dices, pues es una nave espacial este pedo. Y no es algo como que uno lo esté sacando especulaciones. ¿Crees en que diferentes personajes en diferentes civilizaciones tuvieron en algún momento algo como lo que hoy llamamos abducción? Sí, claro. Hoy en día, fíjate que sigue ocurriendo. No es un tema que yo pueda dominar al 100% como más colegas que hablan mucho de esto. Sin embargo, este tipo de abducciones que encontramos en la Biblia, que fue, por ejemplo, con este profeta que se va en un carruaje de fuego, o que encontramos en el libro de Enoch, con Enoch, sigue sucediendo hoy en día, que son los famosos contactados, las personas que tienen contacto con entidades que habitan en los cielos o entidades que pueden ser hasta interdimensionales. Hay gente que sigue teniendo estas pláticas. Incluso hay ciertos expertos que llegan estudiando la Biblia como teólogos y han llegado a deducciones muy controversiales, mencionando que el mismo Dios del Antiguo Testamento forma parte de esas deidades, porque nos describen a un guerrero, a una persona que le gusta mucho la guerra, que le gusta mucho la sangre, que le gustan los sacrificios, que tiene arranques de ira y en esos arranques de ira puede destruir, pero pasan los años y llega Jesús, y Jesús nos muestra entonces a otro Dios. Nos muestra el perdón, nos muestra la compasión, nos muestra el amor al prójimo, nos muestra el perdón. Nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. Y es cuando la gente dice, Dios mío, voy a sonar blasfemo si tú quieres, pero parecen dos personalidades muy diferentes. Tenemos a una figura, incluso si pensamos que es el mismo, sería dual,
porque al ser dual tenemos luz y oscuridad. Pero mira, justamente en la antigüedad, estamos hablando de nuestros ancestros, la gente a veces suele pensar que la cultura mexica o las diferentes culturas adoraban a muchísimos dioses, pero en realidad eran pocos dioses, pero la interpretación era, decían que estos dioses tenían diferentes facetas para lo que lo ocuparas, pero al final terminaba siendo el mismo dios, pero solo por temporadas completamente diferentes. Por ejemplo, Tlaloc, Huitzilopochtli y demás. Entonces, simplemente es una forma completamente diferente de ver ese Dios, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Así es, y es lo que sucede, te digo, con la Biblia, cuando comparamos el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque esto suena muy, voy a sonar muy bélico, como tú dices, porque hay momentos en la Biblia donde Dios manda a hacer cosas impresionantes, bro. O sea, muy sanguinarias. O sea, te hablo que hay mucha sangre. Se puso el bigotito, ¿no? Sí, de verdad hay cosas asombrosas. Por ejemplo, una de las cosas que mencionamos cuando hablamos del iceberg de la Biblia no es lo que sucede en Egipto, cuando está el pleno éxodo, cuando Moisés está planeando pues sacar al pueblo de Israel, y cuando llegan un montón de plagas y a lo último llega uno de los seres, imagínenselo así, porque voy a romper paradigmas. Muchos piensan que Dios tiene a su mando a ángeles, y los ángeles son así como serafín, ¿no? Bonitos, güeritos, con cara de niños, así, pero si tú te llegaste a hacer la pregunta, ¿tú crees que en el arsenal de Dios tenga seres oscuros que trabajen para él? Cualquiera diría, pues no. Yo diría, pues sí, ¿no? Hasta los políticos tienen sus equipos de choque. Ahí te va. ¿Por qué digo esto? Los religiosos dicen que no. No, todos son querubines bonitos y gorditos y todo esto, ¿no? No, la Biblia te dice, Dios manda a su ángel de la muerte. ¿A qué? A llevarse a todos los niños, a todos los primogénitos, a asesinar a todos. Y esa noche, aquellos que marcaran sus puertas y ventanas con la sangre de un cordero, ese ángel no se los llevaría. Y cuidando al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Egipto, imagínate eso, tú eres un padre de Egipto y tú sabes que tu presidente tiene una bronca con un dios y tú dices, o sea, eso no es un problema mío, ¿no? Está teniendo broncas ahí, no sé, tal presidenta y un dios. Algo que no te compete a ti. Tú eres un simple hombre, un obrero, esto no son broncas tuyas. Sin embargo, te toca pagar con la vida de uno de tus hijos, sobre todo el primero, ¿no? O sea, es donde dices, ¿qué demonios? O sea, se fue contra, la bronca es con el faraón, sin embargo, se fue contra todo un pueblo que no tenía nada que ver. Y se llevó al primero de cada uno. O sea, esas noches quedaron marcadas con gritos de los padres que fueron a ver a sus hijos, y aquellos niños primerizos que nacieron simplemente estaban muertos. Imagínate qué bélico puede ser esto y puede sonar esto cuando tú dices, es que yo ni al caso, y por un tema, porque es un tema político, literal fue un tema político de sacar un pueblo a otro y hacer libre a un pueblo, terminan pagando pues los por pecadores, ¿no? Ajá, y pues la bronca es con el faraón, ¿no? O sea, como qué onda. Entonces, la Biblia el Antiguo Testamento está lleno de problemas políticos, sacrificios, derramamiento de este líquido vital. O sea, todo eso nos habla, por eso es mi choque emocional cuando llega Jesús y nos muestra el lado bonito del perdón y todo, y dices, ¿qué demonios entonces es lo que pasó antes y ahora con lo nuevo? Y es un tema bien, bien fascinante. Fíjate que ahorita hiciste mención acerca del líquido, ese líquido vital que todos tenemos dentro del cuerpo, pero hasta la fecha hay muchas logias, sectas, y podríamos hablar de algunos temas más donde vemos nuevamente involucrado este líquido vital. Por ahí me hiciste mención algo que ayer en la noche que hiciste que mi cabeza hiciera boom. Ajá. Algo referente a lo de Monster Inc. ¿Te acuerdas de esta película que te dije, me podrías platicar este tema? Sí. Y sigo muy picado con esto. ¿Podrías darnos un poquito de contexto? ¿Cómo tú no lo puedas bajar? Ahí les va por qué. Sí. Porque hay una palabra que si nosotros la ponemos en título o lo mencionamos, nos están hasta cerrando casi el canal. ¿Podrías platicarnos un poco más acerca de este tema para que la gente lo pueda entender? Para esto voy a dar un contexto antes, nos vamos un poquito atrás. En el uso de la magia, en diferentes creencias, pues está el sacrificio de animales a deidades, ¿no? Podemos hablar que voy a poner un ejemplo y con mucho respeto, por ejemplo, dentro de la santería, para alimentar a ciertas deidades, a ciertos muertos. En otra religión, que es el palo,
o simplemente alimentar algo. Tú alimentas con algo. Hay gente que deja ofrenditas, como por ejemplo si hablamos de una santa muerte, un cigarro, un puro, alcohol, etcétera. Pero el humano decide cómo va a alimentar a su deidad. Tú puedes elegirlo. Hay gente que le deja manzanas y etcétera, ¿no? Todo lo que ya te dije. Pero cuando tú quieres un favor mayor, cuando tú ya quieres no solamente una bendición, ¿no? Como que llévame, cuídame. No. Tú ya quieres algo en serio fuerte. Tú ya quieres poder, quieres dominación, quieres tener habilidades. Una de las habilidades que piden mucho los hombres poderosos es: yo quiero influir sobre las decisiones de mis enemigos. Solamente con verlos a la cara y tocar su mano, que sean como títeres para mí. O sea, son poderes que humanamente son imposibles tenerlos. Ser invisibles, ayer lo hablamos de ser invisible, que ser incluso que las balas no toquen tu cuerpo. O sea, ya hablamos de cuando debes de pedir algo de esa índole, de ese tamaño tan fuerte, de ese poder. Es cuando se requiere pues invocar algo y convencerlo. O sea, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque la deidad no necesita nada de ti. Ya es una deidad con fuerza. O sea, tú eres el que necesita de ella. Y ahí, pues, algo con lo que puedo mencionar se da a cambio, que es como que lo que te garantiza para que la deidad te acepte, porque es la moneda de cambio. Sí, es miel para ellos. Y muchos piensan que es, por ejemplo, y es válido, llegan a un lugar donde se hacían ceremonias y se hacían rituales y encuentran pues restos de animales y de humanos, y lo único que viene a la mente es: sí, seguramente se lo entregó al diablo y ya, como que lo matas y ya, lo desvives y ya. Y se acabó. No, así no es. Yo te mencionaba ayer que ese es el fin, o sea, es la consecuencia. Pero el ser humano, cuando nace y cuando fallece, o cuando ya está falleciendo, así como sucede con la adrenalina, ¿no? Cuando estás en combate, o sea, ¿Qué segregas adrenalina? Segregas, adrenalina. Al momento de nacer y de fallecer, segregas otra cosa. No lo podemos mencionar, pero es muy similar a lo otro que te comenté. Y esa otra cosa que se segrega es miel, es chocolate, es delicioso para esas deidades, incluso no solamente para las deidades, para los hombres dentro de la élite. Porque por eso vemos que ellos agarran y ¿cómo puedo mencionar? Se meten a sus cuerpos ese líquido vital que viene combinado con ese otro químico que se segrega, y empiezan a rejuvenecer. Son tratamientos incluso anticáncer. O sea, es algo, híjole, hermano, súper, súper fuerte. O sea, que es el alimento de las deidades y de la élite. Pero ahora te voy a describir del otro lado, porque para que eso fluya en abundancia, esto suena muy fuerte, pero es mantener, lo voy a mencionar con palabras muy cuidadosas, mantener viva la persona mientras está teniendo un sufrimiento sumamente fuerte, o sea, donde llevan al límite al ser humano por el mayor tiempo posible, porque en todo ese tiempo el cuerpo va a estar segregando todo eso hasta que finalmente fallece. Y ese es el fin. Pero mientras en ese lapso se está segregando eso. El fin es lo que nosotros normalmente escuchamos. Exacto. Se hizo el sacrificio. Exacto. Pero el fin es para llegar a algo, que es obtener este líquido vital, esta mielecita le vamos a llamar, sí, que pues segrega el cuerpo humano cuando está en una situación de sufrimiento. Es correcto. Y sabes qué es lo más, lo que a mí yo soy padre, muchos son padres, pero cuando tenemos hijos y eso sabemos, o sea, lo dulce, lo hermoso que es un niño, lo puro. Yo muchas veces le he dicho en cámaras, yo a Dios lo veo incluso en los ojos de mi hijo, porque mucha gente ve a ese Dios creador en diferentes formas. La gente lo ve viendo el mar, viendo las estrellas. Yo lo veo viendo los ojos de mi niño. O sea, es multiforme. O sea, no podemos encapsular a Dios en una sola figura. Y la Biblia lo menciona en el libro de Números. Búsquenlo, no se lo voy a dar porque dice, búsquenlo, la multiforme de Dios. Pero regresando al tema, ¿qué me duele? Que el ser humano que va a segregar eso pocas veces es un adulto.
es un pequeño. Y eso lo hace todavía para las deidades y para los que hacen todo esto, humanos, lo hacen como que mejor todavía. Te pongo el ejemplo, como sabe la carne de cerdo, de un cerdo, a la de un lechón. Más rica, más suavecita, o sea, más tierno. Entonces, imagínate, o sea, es algo, hermano, y te lo digo y lo digo abiertamente, esto me da mucho miedo hablarlo, porque es una verdad, es real, es 100% real. Esto no es ficción, no es película, es real. Y por eso siempre que yo, las pocas veces que toco este tema, le digo a la gente, cuiden a sus niños, no confíen en la gente. De verdad, hace muchos años se filtró un video de una señora y la señora no podía hablar. La señora estaba súper alterada y estaba y se le iba el aire. ¿Qué pasó? Y solamente decía, es que lo que describe es que se topó con un tráiler y cuando se asoma lo que hay dentro del tráiler, así como si fueran marranitos, muchísimos niños, y la mujer se choquea, que quiere vomitar, o sea, no asimila lo que acaba de ver, y esa mujer desapareció. Nunca, jamás se volvió a saber de esa mujer. Y películas como lo hablábamos ayer, como Sonidos de Libertad, nos muestran ese lado tan crudo y tan real, y ninguna plataforma de video, de verdad, qué molestia me dio, porque era una obra real que mostraba una realidad. Que de por sí no hubo apoyo para grabar. No hubo apoyo desde un principio. Y disculpen aquellos, pero yo de verdad hasta promoví el hashtag dejo de pagar a tal plataforma, porque se acercaron a plataformas y todos, como mostraban ese lado real, te cierro la puerta. Entonces nos muestran cómo los pequeños son utilizados de muchas formas. Y es algo tan vil, tan crudo, tan real. Y sí me da mucho miedo hablar de eso, hermano. Y lo que hablamos de Monster Inc. nos muestran lo que nosotros conocemos como el primado negativo, ¿no? Ay, alimentan una ciudad, ¿no? Con monstruos. El grito de los niños llena pues esas baterías y eso es lo que hace que funcione. Qué tremenda verdad nos muestran ante nuestros ojos. Pero como somos tan incrédulos y no nos cuestionamos nada, lo vemos tan normal. Pero nos están mostrando una cruda verdad, hermano, tan aterradora en algo que incluso es hasta para niños. Claro. O sea, de verdad es tan... no sé. Incongruente, ¿no? Creo sí, el mostrarte algo que termina siendo para niños, pero en realidad el objetivo es llegar a esos niños para poder sacar ese líquido, ¿no? Así es. Es aterrador, hermano. Es aterrador porque los grandes pactos y las grandes invocaciones a cualquier deidad o las ofrendas más fuertes, esto es lo que involucran. Esto es. O sea, quien lo hace con animales todavía está, dices, no estoy de acuerdo, pero bueno, pero ya llevarlo a un ser humano es algo súper atroz, bro. Lo vemos esto presente desde la antigüedad, o sea, sí. Es más parte de nuestros ancestros. Sabemos que los mexicas tenían esta práctica, ¿no? Esta práctica para sus tiempos, pero lo seguimos viendo en la actualidad, en diferentes sectas o logias. Hace un momento platicábamos y te dije, quiero terminar esta plática en el podcast porque yo soy de investigar mucho. Ajá. Ustedes yo los veo como un guía. Me digo ustedes gracias. Porque por ahí también tenemos un colega un buen amigo Fepo me baja un tema y yo es como, quiero investigarlo, pero después de que él me lo platique. Y ayer dije, traía la curiosidad, quiero investigar un poquito más de este tema, pero quiero que Paco me siembre ese inception, decir, busca la verdad y siempre dejo de... Entonces te lo prometo que voy a hacer mi tarea. Gracias, pero hermano. Algo que me llamó mucho la curiosidad fue la masonería. Dije, me gustaría saber esto un poco más a detalle en el podcast porque siempre me ha llamado muchísimo la atención el tema de la masonería. Y entrevistaste a una persona masón que al final te generó un problema en algún momento, ¿no? De hecho, he hablado con masones, grados altos. Te voy a contar antes una anécdota que tuve con un masón en un lugar de aquí del sur. Es curioso porque fuimos a un lugar a explorar y el lugar donde íbamos a entrar, el dueño del lugar, muchos van a saber por lo que voy a describir, pero no lo voy a decir, el lugar, tenía encuentros con duendes. O sea, se habla que este señor generó una obsesión con estos seres porque estos duendes se le aparecían y lo llevaban como a la dimensión de ellos
Y él pues veía un lugar como si fuera otro planeta, o sea, literal como si estuviera en otro lugar, y regresaba después a esta realidad, y los duendes lo movían de realidad. Y este hombre se obsesiona tanto y empieza a construir un castillo que puede ser visitado por muchas personas, una entrada como de 20 pesos, algo así. Y nosotros dijimos, pues vamos a entrar al castillo a ver qué hay, ¿no? A ver qué onda. Y es que si te pones a pensar, bro, o sea, la entrada es muy barata y es una construcción súper millonaria. O sea, imagínate estar invirtiendo, y es un castillo real. Y lo está construyendo, lo está levantando, o sea, ya tiene gran parte terminado. Y dije, pues vamos a ver qué hallamos, ¿no? Entramos a un lugar que sí es, o sea, se siente un ambiente, un cambio de frecuencia cuando entras. Y dices, uy, ¿no? Aquí, y se supone que ese lugar, ese cuarto, es donde es el portal donde él, como que era abducido, si lo quieres ver así, y lo llevaban. Y sí se siente un magnetismo impresionante. Pero bueno, se da la oportunidad de entrevistar al dueño, ¿no? Dije, puta, qué genial, ¿no? Doble contenido, exploración y entrevista. Y viene un señor, y lo digo yo con mucho respeto, muchísimo respeto, pero viene un señor que te lo imaginas, ¿no? Así como de, pues es un señor de mucho dinero, y después nos dicen, es masón, y es grado 33. Dices, wow. Dije, wow, y dijera así, genial, premios dobles, ¿no? Investigación y entrevista. Y nos llevan a un lugar y veíamos que venía otra persona, así en chanclas, un short, una playera de esas que te dan los políticos con un hoyote, así, tenía todo eso de fuera. Y pues nosotros estábamos esperando al dueño, ¿no? Al jefe, masón 33. Y llega este señor y dice, soy yo. Digo, disculpen, pero pues nos habíamos como que idealizado otra cosa, ¿no? Y el señor bien humilde, bien buena onda. Pero contexto, antes de eso, habíamos ya estado viajando muchas horas, me dolía mucho la espalda, muchísimo la espalda. Pero pues yo andaba tomando medicamento. Y dice, sí soy yo, pero veo que se me queda mirando. Como de aquí. Y me hace así, mira. Ven, te voy a quitar ese dolor de espalda, me dice. Así, bro. Dije, wow, qué impresionante, ¿no? Y simplemente dice, dame un abrazo. Y ya le doy el abrazo, me abraza. Y los que estaban atrás de mí dicen, nada más escuchamos que hizo como que hizo una oración. Hermano, te lo juro, y estoy yo y todos los testigos. Me suelta y dice, ¿y ahora? ¿Qué tal? Y hago yo esto y... Como si nada. Wow, o sea, impresionante. Y así como con su cara de ya sé, nos sentamos. Pues cada uno tiene un problema, o sea, todos tenemos problemas. Pero se nos quedó mirando a todos los que íbamos y a todos nos dio la solución a cada problema. Pero directo, o sea, no te fue ambiguo como hacen los brujos charlatanes de, tú tienes un problema. Sí, cabrón, pero no, te dice, ese problema, o sea, te dijo cuál es el problema. Directamente cuál es el problema. Si fue un puntual con todo el tema. Sí, así tal cual. Se resuelve así. Y con el tigo, además tengo que hacer una llamada, tengo que hablar a tal departamento porque tiene conectes. Y así bien importantes y todo así de, bestia, wow, ¿no? Y llega el momento de la entrevista, nos platica un poquito de los duendes, pero yo quería inclinarlo hacia el tema masónico, ¿no? ¿Cómo es posible que un grado 33 tenga esas habilidades impresionantes? Y ahí fue donde me dice, no. Yo, ¿pero por qué? No. Ellos tienen dentro de su filosofía es, por ejemplo, incluso tú siendo masón, un ejemplo, eres un grado 3, tú no puedes saber lo de un grado 4, ni un grado 5 menos. Y más para arriba, menos. Cada quien va a saber lo de su propio grado. Lo que le compete a esa persona. Lo que le compete. Entonces, él, cuando yo le hacía preguntas de su grado, no. Y no. Y me dice, si tú quieres saber, te inicio hoy mismo en la noche. Hasta hacemos tu iniciación. Y lo vas a saber a su tiempo. No ahorita. O sea, así de no y no. Y acepta mi invitación. O sea, me hizo la invitación. No acepté. Digo, con mucho respeto, no acepté. ¿Por qué, Paco? Porque yo soy un espectador. O sea, yo puedo entrar a investigar, pues es mi labor, la investigación, una religión. Ponle un ejemplo, Palomayombe. Puedo investigar Yoruba, puedo investigar vudú, puedo investigar brujería wicca, puedo investigar cristianismo. Y como un investigador yo voy tratando de conectar todo, pero con un pensamiento súper abierto. Si yo me hago parte de, por ejemplo, sí,
ya no puedo ser espectador, ya todo lo voy a inclinar hacia una creencia. Sí, ya lo vas a ver más objetivo que subjetivo, ¿no? Exactamente, entonces... Perdón, más subjetivo que objetivo. Ajá, entonces dije, gracias. Donde me siento cómodo es creyendo en Dios, porque yo he tenido ese encuentro, yo he sentido su protección, o sea, entonces dije, aquí estoy, yo bien, gracias. Sin embargo, me tentó de una forma impresionante porque, no sé si me lo conoció en ese momento, pero me dijo una frase como de, yo te puedo abrir las puertas para que tú colabores con quien tú quieras. Así me lo dijo, son puertas abiertas para lo que tú quieras. O sea, y dije, a la bestia, dije, pues como que sí o no, o sea, pero dije, no, digo, muy amable, muchas gracias. Le agradezco, todo bien. No se dio la entrevista completa porque no me dio toda la información, dije, ni modos. Y empecé a generar esa misma curiosidad, ¿no? ¿Por qué los masones como que son muy ocultos, como que su información como que es muy celosa, ¿no? Muy clasificada, ajá? Y me fui topando con varios masones muy buena onda. De hecho, muchos han ido a platicar conmigo a meet and greet. Y dice, oye, yo te puedo decir lo de mi grado, ¿no? Bien chidos, la neta, bien buena onda. Y no voy a decir sus nombres, obviamente. Pero me he topado con muchos que me han abierto al conocimiento de grados importantes. Y te decía hace rato, mucha gente cuando yo hablo esto, dice, no manches, estás... Y me ofenden y me tiran. Le digo, a ver, cabrón, con mucho respeto, si toda tu vida has sido un grado 5, no vas a saber, obviamente, lo que hay más allá. Puedes especularlo, pero no lo sabes. Pero si viene aquí, no porque tú no lo sepas, no es verdad, ¿no? Entonces, claro. ese es el problema, que la gente ofende. Se hacen los que saben mucho, porque me ha pasado hasta con grandes invitados como Lourdes Gómez, que le mando un fuerte abrazo. Son personajazos, o sea, personas muy chidas, muy tienen una biblioteca, entonces te leen libros antiguos, incluso han estado en los lugares y te sacan un análisis impresionante. Y llega un güey, y es la palabra que le doy, un güey que quién sabe quién es, que en su vida ha leído ni siquiera su acta de nacimiento bien, yo creo. Es falso, te lo dicen todavía, eso es falso. Pues bueno, o sea, yo sé que nadie tiene la verdad absoluta, pero demuéstrame por qué es falso. Ponlo, demuéstralo, dame un buen argumento. Sé, ¿no? Objetivo, ¿no? Y podemos debatir, y eso nos lleva a que los dos salgamos de un estancamiento y podamos progresar, que es el fin de un debate. Pero imponer, porque la típica frase que me ponen algunos religiosos es, eso no viene en la Biblia. Hasta cuando hablo de libros apócrifos, y yo así de, aquí el título dice libros apócrifos, o sea, ya sé que no viene en la Biblia, pero la gente muchas veces... Y ya sabemos que el libro de Enoch es apócrifo, ¿no? Ya sabemos que el libro de Enoch es apócrifo, ya sé lo que es apócrifo, ya sé, o sea, pero la gente muchas veces es como te ataca, ¿no? Como te empieza a juzgar. Desde su ignorancia, desgraciadamente. Desgraciadamente así es, sí. Y es muy similar con lo que pasa en mi caso, que digo, no porque tú no sepas este detalle, sí, claro, no quiere decir que no está pasando. Si yo tuve acceso a este detalle es porque estuve cerca de personas que hoy en día ya te platiqué, hay cosas detrás de cámaras que dices, wow, o sea, ya empiezas, o creo que viste el panorama de seguridad de una perspectiva completamente diferente. Sí. Pero no quiere decir que porque quizá tú no lo sabías, a lo mejor dices, wow, ya encaja este pedo por este lado. Entonces, sí, pues exactamente lo mismo. O sea, yo en lo personal siempre estoy abierto a aprender, diría Confucio, ¿no? Yo solo sé que no sé nada y vengo con toda la disposición de aprender, sí, ¿no? Pero sí has tenido ese conflicto con la gente que dice, no, esto no pasa. Sí, hay gente que te da su opinión y es válido, pero... Claro. Pero sí les pido que sean objetivos, o sea, que pongan por qué. Y digo, probablemente puede tener razón, o sea, yo no tengo la verdad, no soy un iluminado, soy una persona apasionada que le gusta investigar, simplemente eso, y voy sacando propias deducciones. Pero dentro de estos ritos, te hablaba del rito escocés antiguo, que es como que el más popular que hay, o el que podemos encontrar un poquito más en ciertas zonas. Es el que llega al grado 33, donde poco a poco te van metiendo una filosofía, o sea, vas estudiando ciertas liturgias. Por ejemplo, una de las peticiones dentro de los masones es: tienes que ser un hombre bueno con buenas costumbres, o sea, tienes que creer en algo, no puedes llegar siendo ateo, tienes que creer en algo. Te inician donde en tu iniciación pues tienes que, la intención es más simbólica, ¿sabes? Tienes que renunciar al viejo hombre para ser una nueva persona, y el conocimiento ahora sí pueda ser dado a una persona lista, que esté purificada, que pueda recibir esa información
y no el viejo hombre, el viejo gafe, ¿no? Entonces tienes que pasar por un proceso y ese proceso muchas veces es un poquito, o sea, es dependiendo de la persona, lo que te hablaba, ¿no? Los masones más relajaditos, fresas, si tú lo quieres ver, como que lo hacen ya como por la vieja y nueva escuela, ¿no? Y está la vieja escuela que, digo, te vienen, o sea, te espanta porque sientes que hasta que te vas a morir, o sea, te hacen enfrentarte a tus verdaderos miedos y a entender muchas cosas. Y me da risa porque mucha gente ahí y ya no regresa, ¿no? Porque los entierran o cosas así, o sea, y esto es variado. Hay quienes son procesos más sencillos, más relajaditos y otros que son, te digo, literal, vas al cerro, te entierran y te hacen un montón de cosas y sí está bien turbio. Wow, me imaginé ahí estando a 2 metros bajo tierra, ¿no? Qué miedo. Pero qué miedo. Pero en este caso, cuando se va a iniciar una persona, mi pregunta sería, Ajá. ¿quién puede ser iniciado? O sea, tienes que tener a alguien o hay un lugar para que puedas acercarte a iniciarte como masón o es por invitación. Inicialmente, y digo, a ver, aquí esta información es variable, porque los masones con los que yo he conversado es, para que un masón, para que tú seas parte de los masones, un masón de un grado específico te tiene que hacer la invitación, que fue lo que me hizo a mí ese grado 33. Dijo, yo te puedo hacer a ti masón. O porque vienes o eres hijo de una persona que ya está dentro. O sea, es como que ya te toca ser parte a ti. Entonces hay personas que dicen que no, que cualquiera lo puede hacer, que solamente es necesario que seas un hombre bueno, con buenas costumbres. Entonces va a depender mucho el masón, va a depender mucho la logia, qué tipo de logia es. Pero normalmente si nos vamos a ritos más antiguos, sí tienes que ser hijo, nacimiento o que alguien te haga la invitación. Y la pregunta más importante para las personas creo que sería, ¿qué es la masonería? Estamos hablando de masonería, pero ¿qué es la masonería en sí? Mira, yo lo que logro interpretar, porque no soy masón, sin embargo, tengo conocimientos no soy brujo, pero tengo conocimiento y así ando, o sea, recabando esa información. Yo entiendo la masonería como un camino, o sea, es un camino que tú puedes elegir muy similar al camino de la brujería, al camino de la iluminación, el camino que te lleva a una religión. O sea, son caminos que te llevan al finalizar a tener un conocimiento, a ser acreedor de un conocimiento, que muera un viejo hombre y nazca una persona iluminada, que tenga ciertos dones. Entonces son caminos y cada persona va a elegir el camino que quiera para sí mismo. Pues lo real y 100% que se logra ver, pues son instituciones obviamente llevadas por hombres, como cualquier religión. Bueno, no es una religión, el masonismo no es religión, pero las instituciones a lo que voy son llevadas por hombres. Entonces te vas a topar con muchas cositas que probablemente no te gusten. Siempre lo he dicho, el hombre es corruptible. Entonces te vas a topar con cosas que no te gusten y cada quien va a ir buscando a donde se sienta cómodo. Hay gente que se queda en el catolicismo, hay gente que se queda en cualquier religión, en el palo, donde se encuentran consigo mismo, y hay gente que simplemente quiere más conocimiento. Y de hecho dentro de los masones vamos a encontrar a gente de todas las religiones, de todas, porque es como un camino para tener más conocimiento, para saber un poquito más, o sea, para compartir, para rodearte, porque son personas que incluso hay masones que yo conozco, buenísimos seres humanos, van y dan caridad, ayudan, hacen obras, o sea, eso es pertenecer a un grupo para también compartir conocimiento y llevar un estilo de vida. En algún momento estamos hablando de grado 33, un grado que quizá no se sepa mucho acerca de este tipo de grados, ni qué aprenden, ni cómo llegan, pero en algún punto de la masonería se deja de ser un hombre bueno. Me refiero a llegar al punto de desvivir quizá personas para llegar a algún fin. Sí. Digo, porque siempre se encuentran o regularmente encontramos cosas de masonerías, pero a lo mejor lleva algo metido de sacrificios. ¿Llega un punto en el que pasa esto? Te voy a decir algo. Esa misma pregunta yo se le hice al masón que amenazaron de... Ok. Porque yo le dije, o sea, me dijo todo. Y yo le dije, a ver, si nos vamos al comienzo, el requisito principal es que seas un hombre bueno, de buenas costumbres. Y después me estás hablando que hay gente que en ciertos rangos que ya se inclinan sobre la línea roja de sangre, hacen esto. Y yo le dije exactamente lo mismo que tú. ¿No dejan de ser ya buenas personas?
Y él se me queda mirando y se empieza a reír. Yo siempre he dicho lo mismo, me dice, y por eso soy atacado por mi logia. Porque yo también llegué a la misma pregunta y es algo que yo ni yo sé. O sea, porque se supone que tienes que ser así. ¿Y en qué momento, punto B, ya haces esto? O sea, ¿ya dejas de ser masón, acaso? O ya es como que... O sea, no lo sé, pero llegué a la misma pregunta porque ya estás atentando contra la vida literal. Y hay masones que te dicen, no, eso no se hace. Pero he hablado con gente que te dice, sí, eso sí se hace. Cuando tú eliges tal camino, sí se hace. Entonces sí, es como que una duda de, ¿será o no será? O sea, tú puedes llegar a cierto grado y ya en ese grado tú puedes elegir ese camino o debes de seguir un camino ya establecido para esos grados. Eso fue lo que me comentó, ojo, y voy a hacer el gran paréntesis, porque aquí es donde estoy seguro que van a saltar. Esto me lo dijo a mí un masón grado 16, que tenía personas dentro de su fraternidad, personas muy allegadas a él que le compartían conocimiento de otros grados. Y lo que él me dijo es que en un cierto grado, no recuerdo cuál era, hay como que se abre como que un panorama de caminos y tú eliges hacia dónde es, pero ya en este punto ya se maneja energía, tal cual. Y en palabras simples es este camino que me recuerdo que era el verde, el rojo y el azul, ¿no? Como que un ejemplo probablemente burdo, como que la magia negra y magia blanca, si tú lo quieres ver así. Y muchos se van, dice, sobre este sendero. Otros agarran otro sendero, pero está el sendero rojo, que es el sendero donde ya hay sangre. Entonces él me llegó a decir eso. Mucha gente salió a decir, eso es mentira, que no sé qué, que yo soy grado no sé qué, y no es mentira. Sin embargo, llegó a oídos de verdaderos masones y fue por eso que pasó eso, que se tuvo que bajar ese video. Y es donde dices, bueno, ¿qué demonios, no? O sea, ¿qué está pasando? Y la verdad sí me asusté mucho. Sin darnos tanto spoiler, porque no sé si lo pondrás público otra vez o ya va a quedar en privado. Sí lo vamos a poner público. Si no lo pones público, me lo compartes como no listado para verlo. va. Porque me generó mucha curiosidad, Paco, pero ¿cómo es que llega este señor contigo? Es curioso porque yo me estaba enfrascando a hablar con un masón y voy a decir la verdad. Muchos publiqué en Instagram algún masón con el que yo pueda hablar y un chingo, yo, todos. Y cuando le decía, a ver, que me hables de tu liturgia, el comienzo, lo bonito, que los constructores, que compartían, que los albañiles, ya me lo sé. Quiero esto. No puedo hablar de eso. Y así fue como depuré a una lista grandísima de masones. Y así tal cual, digo, no me interesa el origen, ya sé que era para compartir información, que eran los constructores, que eran arquitectos, y empezaba yo a hacer el barrido, ¿no? Háblame de esto. Hasta que en esa depuración que hiciste quedó alguien. Una persona me busca y me dice, yo te voy a... y me dice, yo estoy en sueños es como que pausas, como que te pausas tantito. Dice, yo estoy en sueños por tema de salud, algo así, chalala, yo te puedo hablar. Y había momentos donde yo le llegué a decir, porque me llegó con el título, me mostró fotografías, o sea, es real el tipo, o sea, no, muchos le dijeron, es un charlatán, no es cierto, sí es real. Y llegó y me habló de todo, y pues desgraciadamente pues sí nos contó, o sea, muchos lo tomaron a loco, de verdad, muchos comentarios tirándole, pero ¿por qué llegó la amenaza? ¿Por qué? O sea, ¿por qué llegó a ese punto? Si fuera charlatán, como ¿por qué te esmerarías en callarlo? No hubo problema, ¿verdad? Claro. ¿Por qué habría o no habría? Si es charlatán, pues déjalo que hable. No. Entonces sí nos topamos con ese inconveniente. Y por ejemplo, que él era grado 16, ¿me dijiste? Grado 16. Un ejemplo, a mí me inician en la masonería. Llega un punto en el que yo puedo seguir escalando o ellos es si te lo permiten escalar, si te hacen como una invitación para hacer grado 2, 3, 4, 5, ¿cómo funciona esto del ascenso dentro de esta logia? Haz de cuenta que cada grado es un compromiso. Tú estás listo para tener un compromiso y ese compromiso, y aquí es donde muchos ofenden, pero el compromiso va cada vez más. Hay un momento donde los grandes, pues, o sea, no tienen un trabajo, solamente viven
para servir a su logia y esto y lo otro. Entonces, pues tú estás listo para dar ese compromiso. Y yo he hablado con personas que, y a ver, esto me lo han dicho, gente. Yo renuncio a mi trabajo, o sea, pero tienes que ir renunciando a todo. Entonces, si tú estás ¿Hasta la listo familia? para hacerlo, sí. Hay gente que lo decía. Hay gente que Todo me lo lo llegó a banal. decir. Es renunciar así a lo terrenal, a lo banal y estar para servir. Entonces, ¿estás listo? Y es por eso que ese es el detalle. Y sobre todo también el que tú domines tu grado, o sea, que te sientas, pues prácticamente que tengas el conocimiento, que puedas, que sí estés listo para dar el segundo paso. Digo, hay gente que lleva añísimos en un grado y ahí se quedó, o sea, o simplemente ya dejó de, ya está en sueños o así, o sea. Pero es porque lo quiso. Sí, él puede estar así. Entonces cualquier persona puede llegar a grado 33 siempre y cuando tenga el compromiso de... Híjole. ¿O qué pasa? Es que ahí ya, y esto que voy a decir es real, depende mucho la logia donde tú seas. Hay gente, y aquí esto es delicado, pero hay gente que compra su rango. Esto es cierto, o sea, si tú vienes como de una familia tal o sea, tú puedes aportar más de lo que puedes recibir. O sea, te dan el rango, o sea, y esto es real, pasa en logias. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, es una institución por hombres, entonces puedes toparte con ese tipo de situaciones. Y hay quienes no, quienes sí se esfuerzan, quienes sí tienen que llevar trabajar esa iluminación, ese conocimiento y se lo ganan, pero hay quienes, ay, el hijo de tal presidente, ¿no? Ay, sí, que pase. También nos topamos con eso. Se habla de que creo que fue Villa. Estaba metido en el ocultismo, ¿no? Benito Juárez también. Juárez también. Benito Juárez tiene su propia logia. ¿Nos puedes platicar un poco más? De Juárez no me lo sabía. Sí, Sabía que Villa, creo que ¿sí fue Villa o quién fue? No recuerdo porque todos... Madero, fue Madero. Madero. Madero estaba en un espiritismo, ¿no? Ocultismo. Creo. Fíjate que ahí vamos a tocar otro tema porque todos los grandes líderes de la historia han tenido un acercamiento espiritual a algo, o una conexión con dioses, deidades, o simplemente su brujo de cabecera. Y por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, pues se sabe, obviamente, él era masón. Por eso se especula que Andrés Manuel López Obrador también, al seguir la filosofía también es masón. Por eso dentro de sus ¡Viva México!, en el grito, está el ¡Viva la fraternidad universal!, haciendo referencia a ellos. ¡Viva! Entonces, hay un tema de ocultismo detrás de los grandes líderes desde la historia, siempre. Y aquí no voy a ir a toda la historia. Por ejemplo, las brujas siempre han sido perseguidas, la persecución de brujas para acabar con ellas, pero existe una doble moral, porque si nos vamos a la Edad Media, la figura de las brujas eran satanizadas, eran mujeres malas y puras mujeres, sí, claro, y acababan con ellas de la peor forma. Pero al mismo tiempo, la nobleza tenía a un icónico mago que es conocido por todo el mundo, Merlín. Entonces ahí sí vemos la figura también del hombre, ahora del hombre que trabaja la magia, la energía, pero ese sí es bueno, ese es el sabio, es el maestro, las mujeres son las malas. Hay una doble moral, bro. Existe una doble moral porque siempre estos grandes líderes, reyes, han tenido su brujo de cabecera o han tenido su conexión con lo espiritual, y pareciera que eso es nada más hace años, ¿no? O sea, vemos el tema del bastón del mando, es algo 100% tema espiritual, es un tema de decretación, o sea, que te lo dé, que se lo haya dado antes de las elecciones o antes de saber que iba a ser presidenta, yo declaro, o sea, es un tema de decretación, de que yo te paso el mando a ti, o sea, es un tema espiritual 100%, y es donde la gente dice, no, al día de hoy sigue habiendo tema espiritual. Otra persona de dentro del poder que fue gran polémica, no sé si la ubicaste, el Bester Gordillo. ¿La maestra? La maestra, ¿sabes lo que hizo? O sea, ella estuvo también en una logia Bro, esa mujer, híjole, hermano, no sé. Esa no me la esperaba. Ella pues era líder del sindicato de maestros. En ese entonces era el presidente Felipe Calderón. No. ¿Y luego pasa Peña Nieto? No, Zedillo, me parece que era Zedillo. Por ahí me ayudan en producción para confirmar si en el tiempo de Bester Gordillo era el presidente Zedillo. Cuando el caso es que había un presidente.
Te voy a dar un contexto. Es que te estoy diciendo cosas bien densas, Bien, bro, bien delicado, ¿no? Dentro, cuando la CENTE tenía el control de plazas, había una tremenda corrupción. Y disculpen, había una tremenda corrupción con plazas. Tú podías vender tu plaza. Dentro pues sindicato era un pinche negociazo la venta de plazas y así. Y pues esta maestra, pues la presidenta de todo esto, así llevaba un negociazo buenísimo. Esta mujer ya había tenido inclinaciones al vudú, a la magia negra, al palomayombe, a la santería. O sea, ya venía de probar tantas cosas. Cuando viene el cambio de gobierno y toma el gobierno, híjole, ahí estoy en duda si era Cedillo, no recuerdo, pero ahí Sería Fox. El tema con ella empieza cuando nos vamos desde Cedillo. Ella ya venía haciendo diferentes malas prácticas. Cedillo la amenaza de poder hacer una auditoría para sacar a la luz, destapar todo la alcantarilla y ver todo lo que había. En ese momento pues ella se siente amenazada porque pues él venía con todo para poder prácticamente hay que descubrirla. En ese momento se habla que ella, y esta información la pueden buscar en Los Brujos del Poder. Es un libro bastante interesante. Creo que así se llama, Los Brujos del Poder. Ok, si no, ahí me corrigen. Y en ese libro ella empieza, o la persona el periodista que relata todo esto, menciona que ella va a África. Y pues en ese lugar menciona que ella quiere, lo único que buscaba es que este hombre la dejara en paz. Solamente eso. Cedillo. Sí, Cedillo, solamente eso. El detalle es que ella pide un ritual. Se habla de que hay un ritual muy fuerte que consta de bañarse con sangre de león. En ese ritual, pues es ir a África, a un sitio de África. En un mercado, uno de estos brujos la estaba esperando, mientras otros brujos iban y cazaban a un león. El león tenía que ser un león joven, que no haya vivido más del 70% de su vida, fuerte, porque la intención de esto es darle esa fortaleza, darle esa protección, darle todos estos adeptos del león. Y cuando se lleva a cabo el ritual es lo mismo que hablábamos hace rato. No es desvivir al león, es el fin hicieron, y de verdad, pobrecito animal, o sea, es mantenerlo vivo la gran cantidad de tiempo posible. Y le quitan toda la piel, pues hacen corte y exponen todo, y a ella la acuestan y la empiezan a bañar con todo eso, con sus todo, o sea, no es que no puedo ser tan explícito, con todo. Dicen que en ese ritual pues es cuando ella recibe todo este poder. Se desmayó un montón de veces, y como que le daban cachetadas y ahora le reacciona. ¿Los brujos del poder? Sí, o sea, los brujos del lugar. El libro se llama Los Brujos del Poder. Es que te digo que me empiezan a meterse en Inception ustedes en gracias, Paquito. Y en ese momento termina el ritual. Dice que fue un ritual súper fuerte, muy fuerte, aparte carísimo, que hasta ella le dice al brujo, sí estuvo carito, o sea, sí estuvo cariñoso, muy caro. Pero cuando dicen que cuando termina el ritual le habla a Cedillo, y solamente para decirle, y tengo por aquí anotado, la frase es: mi güera chula, tenemos que hablar. No solamente quitó la auditoría, no solamente le quitó la amenaza, la jala a trabajar con él y le entrega más poder y le da más poder. Entonces hasta el sexenio de Peña Nieto es que esta maestra pues sale de la cárcel. Pero pues su cara, con mucho respeto, pero cuando una persona ha hecho tanta maldad, o sea, tu rostro lo refleja. Y el rostro de ella es un reflejo de algo súper impresionante, de las cosas que ha hecho y un montón de situaciones. Dice mi abuelita, la buena vida y la mala vida a la cara sale. Exacto. Yo le anexo, y la maldad que ha hecho también esa persona también se refleja en su rostro. Así es. Entonces imagínate ese ritual, ¿no? Ese ritual donde pues ahí va la vida de un león joven, fuerte, que prácticamente es darle todos esos adeptos a ella para que ella tenga ese poder. Y pues siguió. Ahorita es una mujer libre, se casó con un hombre muy joven. Y imagínate.
Fíjate que hace un momento me hablabas sobre desprenderte para llegar a ciertos grados, desprenderte de todo lo terrenal, lo banal y demás. Pero ¿qué pasa con estas personas que son presidentes de ciertos países y se dice que son masones? ¿Ellos llegan hasta cierto grado o también llegan a un grado 33, pero se les permite estar en el poder? ¿O qué pasa en este tipo de casos? Es que aquí entra, y esto es deducción mía, entra un tema de conveniencia. O sea, si nos conviene, o sea, te podemos dar el rango, aunque tal vez no tengas el compromiso tanto con nosotros, porque eres un tipo presidente, a lo mejor municipal, pero ahí viene de regreso el favor. O sea, aquí viene el tema de, ok, pero yo a ti, ¿qué te puedo ofrecer? Y aquí es donde vienen estas series de pedir y dar, esta serie de favorcitos. Entonces es cuando se hacen estos como pequeñas excepciones, ¿no? Porque hay un tema de conveniencia, hermano. Es cuando hablamos de estas hermandades que hay entre la masonería, ¿no? Estos favores. El poder de, haber presidente, ocupo que me hagas este favor porque ya eres parte de un pequeño grupo de personas, ¿no? Así es, tal cual. Y pues es servir a su logia. Si dentro de un hermano igual, hay una filosofía muy chida que es esa hermandad, que es por ahí un saludo secreto, ¿no? Y sabes cómo es el saludito. Es siempre que te puedo ayudar, ¿no? No, pues no tengo chamba, no tengo trabajo, pues sin problemas, te doy trabajo. Y hay una hermandad muy chida, tío. Eso está genial, eso a mí me gusta, entre las cosas positivas, pero sí viene por un tema más de conveniencia. Wow. Ahorita hablábamos de la masonería en la política, Ajá. Pero también me gustaría saber, y sé que tienes muchísimo conocimiento en esto, Paco, yo lo desconozco completamente, los narcopolíticos o los narcosatánicos. También es un tema muy importante que a veces estos narcopolíticos terminan siendo los famosos narcosatánicos, ¿no? Mira, hay un tema exclusivamente de narcosatánicos. De hecho, aquí tengo, si de repente ven que bajo la mirada es porque se manejan fechas. El tema de los narcosatánicos real, liderado por Adolfo de Jesús Constanzo, es un tema que en México, hermano, fue una gran explosión. Que era este brujo. Que te dije, Paco, platícame esto. Sí. O sea, mira, me quedé con la duda de este señor. ¿Adolfo qué? Adolfo de Jesús Constanzo. Él nace en Miami en 1952. Su madre es de descendencia cubana. Su mamá, una de las últimas religiones, y aquí muchos se van a impresionar, fue el catolicismo. Sin embargo, sus raíces de su madre, conocimiento, él ya había estado en otras religiones afrodescendientes. En ese momento, Adolfo tenía una característica muy impresionante. Era muy atractivo. Tenía una voz, un porte bastante bueno para la sociedad. Y en ese momento viaja a México para intentar ser modelo. Para este punto, él pues empieza como modelo, pero ya tenía ciertas praxis de magia. O sea, ya te sabía leer cartas, ya te daba cierta información. Desafortunadamente su carrera como modelo pues no la hace, pero empieza a darle servicios espirituales, si tú lo quieres ver, a gente del medio. Y su fama se empieza a ir de boca en boca, y él empieza a ser pues el brujo de narcos y de gente de poder y gente de políticos. Y el tipo en este punto, o sea, siendo joven, o sea, realmente te hablo de 20 y tantos años, ya tenía lana, o sea, ya tenía un montón de dinero y todo esto, y él empieza pues como a querer dar el siguiente nivel. Él viaja a diferentes partes de México, en esos va justamente a Tamaulipas, y es donde conoce, por aquí tengo el nombre de la que sería como que su pareja, Sara Aldrete. Es curioso, debo mencionar antes algo, Adolfo era bisexual, o sea, le gustaba mucho el tema del poliamor, variado. Él va por cuestiones de trabajo allá y conoce a Sara porque accidentalmente como que chocan sus vehículos. Y la historia, ¿no? Todos estos relatos nos hablan de que Sara incluso, pues que está en la cárcel. De joven era muy hermosa, tiene un cuerpo muy atlético. Adolfo cuando la ve, pues dice, wow. No le echa broncas y al contrario le invita a tomar un café. Platicando, pues ella era una estudiante universitaria, estudiaba la antropología y un montón de cosas. Por este lado, Constanzo, con conocimientos ocultistas, generó fascinación en Sara, así como de wow,
Y el tipo, digo, imponía mucho, tenía mucho conocimiento y le da la frase de, tú serás mi esposa. Y es donde ella empieza a generar una fascinación por Adolfo y que empieza como esta relación. Incluso para este punto Sara tenía pareja y era tan impresionante y tan encantador el tipo que se lo presenta a Sara a su pareja y así como el tipo, sí, ¿qué onda, no? Sara tenía familiares que se dedicaban al narcotráfico y es donde Adolfo ve esa oportunidad de ofrecer sus servicios a estas personas. Y es donde el tipo, ya te contaba, o sea, que llegó con unos superpuestos de decir, yo te puedo dar esto, o sea, tú vas a ser invisible, tú vas a hacer aquello, esto, el otro, pero vamos así con las ganancias, ¿no? Aceptan y es cuando Adolfo empieza a fundar pues prácticamente pues su propia secta, ¿no? Basada en diferentes creencias como el palomayombe, la santería, la magia negra. Empieza a ser como su secta más o menos a mediados de los 80. Y es que aquí pasa algo, hermano. Adolfo en su adolescencia más o menos, edad adultez iniciando, se fue con uno de sus padrastros, su mamá. En algunos lugares se habla que era de la vida galante. Se va con uno de sus parejas, de su mamá, que también tenía conocimientos de magia, y que este hombre le dio los rituales más oscuros a Adolfo. Y para este punto, cuando él hace su secta, manejaba impresionantemente la magia oscura. Él empezó a hacer ritos con esta secta donde desvivían animales, desvivían personas, todo lo que ya mencionamos de cómo los desvivían, él lo empezaba a hacer. Y es que Sara Aldrete, estando en la cárcel, escribe un libro donde ella era conocida como la madrina, Adolfo era el padrino, y ella decía que todo el tiempo fue una víctima, que todo el tiempo estuvo bajo amenaza de Adolfo, que bajo influencia de él. Sin embargo, algunos relatos policíacos mencionan que Sara era, o sea, como que los dos salían a cazar, los dos eran muy atractivos, y que de repente iban a ciertos lugares swinger para hacer como intercambio de parejas, ya como que estaban tomaditos, los llevaban a un rancho llamado Rancho Santa Elena, y que en ese rancho tenían pues prácticamente el cochinero, ¿no? Donde el lugar apestaba, todo el tiempo había moscas, todo el tiempo habían fosas donde tiraban los cuerpos, el caldero, ¿no? La enganga de Adolfo que te explicaba ayer. La enganga, ¿nos podrías explicar qué es una enganga? La enganga es como un caldero, es un caldero, y en este caldero adentro es donde vive pues lo que se le conoce como el enfumbe, el muerto, y en este caldero se compone por palos de diferentes orígenes, por eso es el palo mayombe, va acompañado de cosas así, elementos, entre ellos restos óseos. Y ahí es donde encontramos pues que tal huesito, el fémur, cositas así. Es donde se va generando lo que se le conoce como una prenda. ¿Qué es la prenda? La prenda es como que la mezcla de todo, o sea, los elementos que va a llevar lo que tú estás creando en ese momento. Te hablaba que para que la prenda sea fuerte, inteligente, pues necesita llevar ahí pues los restos de una persona fuerte, inteligente, de ciencia, pero que no quieres que se pase de listo contigo, quieres hacerlo dócil, pues ahí la prenda, la enganga debe llevar elementos de un niño para poderlo hacer dócil. Es una cosa muy fuerte, hermano. Es como un Frankenstein, decías el día de ayer. Prácticamente, palabras simples, un Frankenstein, tú lo armas. Y la enganga de Adolfo, he hablado con paleros, santeros, sobre todo con paleros, que manejan las dos ramas porque son dos religiones diferentes. Sin embargo, Adolfo hace como una donde tiene una mezcolanza de todo. Dices que la prenda que tenía él, su enganga, o sea, lo que le escriben los escritos, bro, está a otro nivel. El tipo tenía una cabeza humana con un cerebro. O sea, era como una sopa. O sea, dejaba que esto se gelatinara, que el cerebro andaba ahí flotando entre un montón de líquidos. Y era como una sopa, o sea, era una porquería. Todo eso estaba lleno de restos también de animal adentro. Una cosa brutal. Entonces ellos constantemente llevaban gente para el ritual. Normalmente los seguidores de Adolfo
eran parejas o tuvieron que ver, o sea, tenía hombres y mujeres que lo seguían, pero habían tenido un tema amoroso con él. El detalle cuando lo encuentran, amigo, sí me gusta hacer énfasis, fue porque se meten y privan de la vida a un estudiante universitario de Estados Unidos que había venido a México a vacacionar unos días. Sale en el bar y ellos andaban pues como cazando a Adolfo y Sara, y lo ven y se lo llevan, de una forma se lo llevan al rancho, lo tratan bien, incluso el libro menciona que lo sientan en una hamaca cuando de pronto, sin que se diera cuenta, acá con un machete, y proceden, empiezan a buscarlo. El gobierno mexicano, como siempre, hermano, vamos a ver, tuvo que intervenir el gobierno estadounidense, porque era una persona de Estados Unidos que en ese entonces era con George Bush, y tuvo que decir, a ver, aquí me buscan a mi ciudadano y lo encontramos. Entonces es como que el gobierno mexicano dice, pues ahora sí, a trabajar en serio, porque pues imagínate, ¿no? Ya tenían la presión del gobierno estadounidense, ya empiezan a trabajar en colaboración, y es como dan con uno de los miembros del grupo de Adolfo, que lo detienen en una carretera, menciona todas las atrocidades que había hecho, llegan las autoridades al rancho Santa Elena, y es cuando se descubren, hermano, o sea, es llegar al lugar y ver una película de terror, y se le da el título de Narcosatánicos, te decía ayer, o sea, no tiene nada que ver con el satanismo, lo que él practicaba. Sin embargo, el tema de los policías es que ve rituales, ve velas, ve restos óseos, y dice, esto es satanismo. Entonces, pues, el título está mal puesto, se le quedó Los Narcos Satánicos. Para este punto ya eran perseguidos. Ya Adolfo andaba con todos lados, con su grupito de personas, hombres de confianza, con Sara, y lo terminan encontrando en un departamento de Ciudad de México. Empiezan a rodear el edificio. Se dice que Sara empezó a hacer como notitas y las empezaban a aventar por la ventana, ¿no? Auxilio, ayuda. Hasta que llegó a manos de alguien, llaman a la policía, ya andaban detrás de Adolfo, y se dice que uno de los hombres como que salía a inspeccionar, y cuando empieza a haber movimiento de patrullas, y cuando se dieron cuenta ya estaban rodeados. Adolfo le pide a uno de sus hombres que lo desviva, porque él no iba a ir a la cárcel. Incluso lo amenaza, le dice, si no acabas conmigo, como que lo iba a hacer sufrir después de fallecido. Y pues él, pues desgraciadamente, de esa forma no fue a prisión como tenía, o sea, sí se fue rápido. Lo que yo creo que todos hubieran querido es que fuera a prisión y pagara, ¿no? Desgraciadamente acaba muy rápido. Por acá tengo, por ejemplo, la edad. Él fallece en mayo de 1989 en un departamento de Ciudad de México con 37 años de edad. Relativamente está muy joven. Estaba muy joven. Y pues haz de cuenta que todos ellos, entre ellos, acaban con su vida. La única viva fue Sara, quien pues es llevada a prisión, y a ella le dan prácticamente una sentencia de 600 años en prisión. Wow. Pero aquí hay un gran debate, porque mucha gente dice, no, es que Sara es inocente, Sara estuvo ahí por miedo, amenazada, y otros dicen, no, Sara contribuía a la búsqueda de personas. Se habla que ella los iniciaba, ella les ponía como una película, ¿no? A todos, o sea, como que tenía por eso su título, La Madrina. La Madrina, claro. Entonces, es un mucha inocencia no creo que tuviera. Claro, ¿no? 100%. Y en ese libro, fíjate que escriben cosas bien interesantes. Mencionan que una de las cosas que Adolfo le prometía a la gente es que los hacía invisibles. Y una vez ellos iban al extranjero, Adolfo, dicen que iban en vehículo, se baja del vehículo unos metros antes de donde está como la caseta de seguridad, y le dice, vean lo que yo puedo hacer. Dice, Adolfo se baja, el carro cierra la puerta, camina, pasa en medio de los policías así, como si no lo vieran, y los espera del otro lado, y del otro lado se sube. Y todos así como de, wow, y eso lo escribe Sara, dice, este tipo tenía algo que de verdad era impresionante, mostraba el poder que tenía. Pero ¿por qué si podía hacerse invisible ante los enemigos? ¿Por qué pues la misma autoridad lo termina encontrando? Fíjate que es una pregunta muy, muy común en el caso de los narcos satánicos. Él menciona mucho, si lo crees, lo creas, obviamente. Y él trabajaba mucho constantemente para tener ese poder
Por eso todo el tiempo alimentaba él a su deidad. O sea, siempre le daba lo mejor para que se le cumpliera. La verdad, en algún momento, pues yo creo que se topó con algo que muchas personas llegan a toparse cuando empiezan a crecer, pierden el piso y como que empiezan a descuidar ciertas cositas, y es donde se va dejando un rastro para poder hallarlos. Él, pues imagínate, ya era buscado por muchas personas, por la gente con la que trabajaba, y en algún momento evidentemente pues está el tema de que no siempre tal vez vas a tener la protección que dices, ¿no? Porque fácil pudieron haber entrado al departamento y no lo encuentran y se van. Él sabía, incluso él intentó huir porque él cargaba una maletita de dinero donde decía que llevaba centenarios, llevaba dólares, llevaba muchísimo dinero. Y una de las estrategias que estaba usando es que desde el departamento estaba aventando el dinero, ¿no? Para distraer ahí y él salir. No lo logró. O sea, realmente ahí sí no pudo ser invisible. Y ahí fue donde él decidió y le pidió a uno de sus hombres: acaba conmigo, porque yo no voy a ir a prisión. Es un caso bastante interesante, hermano, súper polémico y que igual fue muy mediático. Hermano, he visto que el conocimiento que tienes hoy en día es abundante. Veo que traes por ahí tu iPad y tienes lleno de archivos. O sea, no es como que tenga una lista. O sea, es archivo, son PDF tras PDF, lo tienes por meses. O sea, has obtenido muchísimo conocimiento de todo lo que has vivido, de todas las personas que has entrevistado. Pero no solo eso, también has obtenido quizá regalos que puedan dejar algo paranormal aquí en tu estudio. Sí. Les cuento esto porque desde que llegué, te lo dije, o sea, wow, qué hermoso estudio. O sea, gracias, yo me alegro muchísimo porque sé lo trabajoso que es llegar a este punto, pero no dejo de quitar el dedo del renglón. Digo, claro, está muy hermoso y todo, pero se siente algo. Sí. O sea, desde que entra dices, wow, se siente algo. El ambiente, ustedes pueden ver y decir, bueno, es parte de... No, o sea, hay una vibra, hay algo que dices... Algo místico. Algo no anda bien. Y entramos al fondo de tu estudio y tienes algunas muñecas que te han regalado. Es una muñeca pues que se siente una vibra algo pesada. Sí. Y de hecho en la entrevista que tuvimos el día de ayer hubo algunos como movimientos. Entonces, cosas que a lo mejor no sé si eso salga a cuadro. A veces se escucha incluso, no siempre. Escuché, por ejemplo, el ruido como que golpearon una parte de la tabla roca. Sí. O sea, cositas que a lo mejor no salen en cámara, pero hoy en día, ¿cómo te sientes el traer quizá ese tipo de cosas a este lugar y que te está rodeando pues de todo eso? Al final. Es interesante, pero también parte de ese poquito de conocimiento que se ha ido adquiriendo es intentar como también dejar que no te afecte, ¿no? Uno de los principios herméticos que encontramos en un libro que me gusta mucho, que es el Kybalión, te habla del mentalismo, ¿no? El universo es mental y tú mismo puedes crear una barrera de protección. Incluso tú mismo puedes hacer que una enfermedad te dé, o si tú crees que estás enfermo, te vas a enfermar. Entonces, me ha gustado mucho, ¿no? Jugar en esa línea fronteriza cuando recibo ese tipo de objetos, porque para mí es un objeto, yo los veo desde la perspectiva del espectador que te decía. No me meto, porque si me meto, entonces sí puedo yo, o sea, mentalmente sí me siento vulnerable, ¿no? Entonces desde fuera yo lo estudio y para mí está acá, para mí aquí te quedas, para mí, o sea, no le doy ese poder de poder influir sobre mí. Entonces yo me voy a mi casa, llego tranquilo, me doy un baño, duermo bien, pero no es como de... El problema donde yo me empiezo a sugestionar, donde yo empiece como a generar ese temor, es donde yo permito que eso me siga y me afecte. Entonces es simplemente marcar límites. Tengo una muñeca que es de los años 40, donada por la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Le mando un saludo a mi amigo Antonio Zamudio. Tiene que ver con el caso de un niño de 3 años fallecido. Esa muñeca se vincula a los niños. Entonces ahorita está como atada. Si igual te doy un video para que la vean. Está atada sobre manta, tiene alfileres, tiene un rosario y todo eso, porque como que una persona que maneja la energía, la magia, la ritualiza para que la entidad o la energía negativa se encapsule y está ahí. Y la recomendación es: aquí está, no pasa nada, la puedes estudiar, puedes hacer circuito cerrado, hacer pruebas para ver si hay electromagnetismo, etcétera. Simplemente que no entren niños a esta parte, porque no sabemos si cuando hay uno cerca
o sea, pueda como que reaccionar y toda la serie de protecciones que tiene como que se rompa. Entonces fue únicamente la indicación. Tengo la mano que fue el reconocimiento del señor Juan Ramón Sáenz, que le agradezco y le mando un fuerte abrazo a su familia, quienes me dieron la confianza de otorgarlo. Y cositas que me han dado amigos, ¿no? Tengo un alush, tengo por ahí una reliquia de un santo, entonces vamos haciendo como el que me dio miedo, ¿qué es? ¿Es el alush? El alush. El alush, ¿verdad? ¿Es maya? Ajá, viene hecho por artesanos. Me dio miedo, ¿no? Es que no, si lo vieran, se siente se siente. Sí, se siente algo ahí. Está hecho por artesanos de allá de Mérida. Estos artesanos también lo llevan con un sacerdote maya para ritualizarlos, porque actúan como protectores, etcétera. Entonces, tengo un montón de cositas y sí, o sea, de noches, no te voy a mentir, no te voy a decir, ay, no me da miedo, no, sí, se siente por momentos, pero es simplemente saber marcar límites, ¿no? Entonces, si ya siento el ambiente muy pesado, intento no sugestionarme, salir, respirar, o sea, como que voy elevando mi nivel vibracional, porque si lo voy bajando, cuando tú desciendes, es donde se mueve todo eso, entonces es cuando tú vas a ver cosas. Entonces, si lo mantienes arriba, como que funciona como una protección. No te pueden atacar. Mira, ahorita que hablaste del señor Juan Ramón, me surgió una duda. ¿Has tenido un episodio que tú te sientas, o sea, desde que entra el invitado, digas, se siente una vibra fuerte que digas, aquí sí hay algo con esta persona? ¿Has tenido algún invitado de este tipo? Porque yo sí tengo un invitado y no es mi temática. Tuvimos un invitado en común, que tú también lo tuviste. Ok. ¿Lo puedo mencionar si es él? Si tú quieres, menciónalo. Bueno, yo lo voy. ¿De qué dices? Te aviento el pedo a ti, ¿no? Te aviento el pedo a ti, pero ¿estamos hablando de Josué? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Es que, y me cae muy bien, pero. A mí también. Inicialmente, y él lo sabe, le dije, o sea, si traes una vibra, o sea, sí se siente algo. Sí. Yo he hecho la primera vez, como siempre, en las recomendaciones, como, no, los saludes de mano. Yo llegué, los saludé bien. Yo también, de mano, yo también. Y se me hizo un tipo súper agradable. Sí. Pero tiene una risa que. Hay algo en esa risa que me generaba miedo, realmente. O sea, en mi cabeza, les platicaba detrás de cámaras que realmente en mi cabeza se proyectaba, bueno, esto no te lo platiqué a ti, pero se proyectaba cuando sonreía, no sé, como una imagen en mi cabeza, como algo demoníaco, o sea, algo. Yo notaba que su risa era doble. No sé si la gente también lo notó. Pensaban que yo en la edición como que lo cortaba el audio y lo ponía y lo pegaba. No, o sea, su risa sí es doble. Se ha escuchado toda la risa a la par de la risa de él. Entonces sí. Esa vez lo entrevisté a mi compadre Aarón Robles y hasta nomás así como que se asustaba. O sea, pero ¿tú cómo lo sentiste desde igual, digo, yo lo respeto mucho. He grabado, de hecho va a venir a Tuxtepec para grabar con él. Otras cositas, pero sí y yo también se lo dije, tu energía está cabrona, le dije, estás cabrón en ese aspecto, está muy densa, se siente y nada más se ríe, no hagas caso, pero sí, se siente mucho, digo, cada persona carga con algo, digo, no es que yo quiera decir que él cargue con tal vez un diablo, no lo sé, digo, pero me queda claro que cada quien tiene una vibra, cada quien puede cargar con cositas y lo digo con mucho respeto, pero sí, lo que él trae sí está bien pesado. Algo, ya para terminar con esta gran entrevista, con esta gran plática, yo lo veo de esta forma, estás metido ahorita todo en el tema de estar haciendo exploraciones. Sí. ¿Has visto algo nuevo, no sé, que en esta fecha que llevas haciendo estas exploraciones, que te haya generado una especie de... Aquí hay algo que no le puedo dar quizá una explicación, ¿no? Sí. O sea, hasta el más escéptico diría, aquí no entra el escepticismo. Fíjate que tenía mi canal de exploraciones, ya todas las investigaciones de campo las estoy subiendo a contenido exclusivo. Digo, si me permites mencionar, claro. Es mi página web donde no sé si para este entonces ya esté disponible. La gente puede encontrar podcasts exclusivos que nos compartiste, algo súper denso que de verdad, y ahí es donde se van las entrevistas cortas que no se pueden sacar a plataformas por lo denso que son, y las investigaciones ahí están, o sea, todo en contenido exclusivo. Y como hago pocas investigaciones, nos tocó visitar una en el estado de Oaxaca, una hacienda, hermano. Es curioso porque cuando estás en una investigación, una exploración, vamos de día para hacer tomas, sacar tomas de drones, que se vea la toma aérea bonita, ¿no? Y todo esto.
pero regresamos en la noche, porque es cuando como que dejamos que lo que exista ahí como que tenga más facilidad de manifestarse. Una manifestación se puede hacer a las 12 del día o a las 12 de la noche. Sin embargo, hay una mayor probabilidad de que sea de noche. Y como tenemos la cámara de visión nocturna, la Night Shot, nos movemos a oscuras. O sea, entramos en esta hacienda, que solicitamos el permiso, todo bien, todo legal, pero es una hacienda que se construye en el siglo XVII, bro. Hecha por gente muy rica. Imagínate que era tan rica que una parte que hoy es como una galería de arte, en ese entonces era un gran granero donde se almacenaba también semillas y quedaba mucho espacio para que las personas que servían, que era la servidumbre, viviera ahí. Entonces la gente pues pasó de mano en mano, o sea, de una persona a otra, y cuando nosotros entramos, o sea, iniciando es donde se siente lo fuerte, la galería. La galería estaba llena como de arte, así tipo fantasmagórica, pero con nosotros iba un doctor, que le mando un saludo al doc, que es una persona de personal médico, pero que cree en tema de magia y que la puede manipular también. Él llevaba, no llevaba yo detector de campo, se me olvidó, imagínate, tampoco mis varillas de radiestesia, pero él llevaba un hilo con un péndulo para ir detectando la energía. Y sí hubo momentos, o sea, entramos a oscuras al lugar, bro. Se siente, o sea, una cosa. Yo he estado en cementerio, fíjate, la gente piensa, uy, cementerio es lo más pacífico que te vas a encontrar la mayoría de las veces. Se siente mucha paz. En ese lugar, hermano, se siente así, sientes como entra un aire frío que recorre tu espalda, tu nuca, y de repente escuchas ruidos que vienen de donde tú estás y quieres ver, con la Night Shot buscas y no hay quien lo haya hecho. Y ahí donde se hizo un contacto, o sea, el péndulo se movía de diferentes formas. Y para no hacer el cuento largo, descubrimos que el capataz, o uno de los capataces de ese entonces, fue desvivido por la misma servidumbre. Y como que se andaba manifestando en ese lugar, o sea, los ruidos, las presencias, algunas visiones. Y nos toca mucho, ¿no? Donde hay derramamiento de sangre, encontrar ese tipo de energías, como que no se van, no trascienden, se quedan en ese lugar y como que siguen presentes y se puede llegar a hacer un contacto con estos seres, hablar, y así es como sabemos de dónde vienen, qué hacen. Pero también es como una espada de doble filo, porque también te puedes topar con algo más oscuro, que en su origen no es humano, es más demoníaco, nunca fue humano, y te puede engañar, te puede hacer creer que es hacer otra cosa. creer que es otra cosa. Y aquí entra mucho el discernimiento de uno para saber, ok, esto no es lo que está diciendo, o sea, me estás jugando, me quiere engañar, o si es. Entonces ahí nosotros determinamos qué era, porque como que entra en contacto con el dog y empieza a decir, a mí acabaron conmigo, aquí mismo enterraron mi cuerpo, me dieron por desaparecido, etcétera, y empezamos a rascarle y solamente pedía luz, es todo. Cuando es algo demoníaco, como que pide que haga ciertas cosas, o sea, no pedía nada malo, solamente quiero luz y ya. Pero sí nos topamos con cada cosa, bro, que híjole. ¿Y tu esposa no te regaña de, no me traigas nada, o haz Sí, algo, un ritual? Definitivamente porque siempre lo hace. Dice, no vayas para allá, no te metas en esos lugares. Y digo, no tanto por ese tema, porque tú lo sabes, hermano. O sea, imagínate un lugar a las afueras de la ciudad donde nadie va. O sea, es el lugar perfecto para, pues, desvivir a la gente y toparte, ¿no? Ya con los vivos, que eso sí me da mucho más miedo. Pero sí, sí es un tema, me apasiona demasiado, por eso lo hago. Me apasiona, lo disfruto. O sea, a veces lo veo hasta como medio de terapia, porque estar en un lugar abierto, campo libre, montañas, es algo que yo disfruto. Amo mi trabajo, hermano, lo amo muchísimo. Muy bien, te pregunto porque ahorita que fuimos a desayunar al restaurante de Jaciel, que se lo recomiendo, si vienen aquí a Tuxtepec, vayan a desayunar ahí. Le digo a su señora madre, yo no soy brujo, que no yo no le hallo a la brujería, porque pues por ahí salió un tema, pero sí me generó esta duda de tu esposa, que tiene este acercamiento ya directamente contigo, Sí. y que tú vienes de un cementerio, vienes Sí. de entrevistar a una persona, ¿cómo se siente o qué vibra siente ella o qué habla acerca de, o qué opina acerca de todo este tema? De hecho, ya lo normalizó mucho. Ella es cristiana, ella ora muchísimo, ora mucho por mí. Mi madre ora mucho por mí. Yo también procuro llevar una vida en oración.
Yo siempre he dicho que, y es mi pensar, que no hay mejor protección que la protección que te puede dar Dios, que te puede proteger, sientes esa cobertura. No ando haciendo nada malo, o sea, yo no ando dañando al prójimo, simplemente voy buscando la verdad, buscando sacar dudas, o sea, y no es malo porque el mismo Dios me dio ese pensamiento y me dio ese libre albedrío para pensar, para buscar. Entonces ya lo normaliza, ora mucho por mí. Yo también cuando tengo mis protocolos tanto físicos como cuáles, dejo las botas afuera, o sea, no entro a mi casa con esos zapatos si vengo de tal lugar, la ropa se queda afuera. Espiritualmente se dice que la ropa como que se descarga cuando la dejas afuera al sol, todo un día con toda una noche, o sea, ya la puedes meter, pero también por el tema higiénico ahí anda mi niño, mi bebé, entonces no voy a pisar donde él tal vez se echa al piso con sus juguetes. Entonces es un tema que ya yo manejo. También procuro tener mucho este acercamiento a Dios, hablar con él, expresarle. A veces he terminado llorando, hermano, y no me doy cuenta cuando empiezo a hablar con él y termino en el piso llorando, y eso es como una forma de cómo él te va limpiando, te va liberando por medio de tus lágrimas, vas sacando esa mala energía, y la verdad me siento muy bien, me siento muy pleno. Y es por eso que seguimos dándole y le vamos a seguir dando con todo. Y seguirla rompiendo, Paquito. Muchísimas gracias por esta plática. Teníamos creo que unos 2 añitos que no nos veíamos. Sí, qué gusto verte, hermano. Qué gusto, de verdad, volverte a ver, Paco, y verte ahora todavía más arriba. Y sé que cuando te vuelva a ver vas a estar todavía más arriba y seguirla rompiendo. Y pues nada, Paco, agradecido por esta plática, este episodio, y por habernos prestado tus instalaciones y también habernos permitido estar con tu público. Por si no sale todavía este episodio, esténse pendientes, porque ahí se viene una buena plática con mi hermano en su podcast, y también Se Regalan Sustos. Que estuvo buenísimo. Sí, estuvo buenísimo. Me encanta ese nuevo formato de más relajado, ¿no? Sí. O sea, buenos temas, pero donde pueden sonreír, cotorrear y demás. Sí. Y pues nada, gracias también a todo tu equipo de trabajo y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Las redes sociales, Paco, para que la gente te pueda seguir. Gracias, hermano. Antes que todo, gracias por la invitación. Un verdadero placer platicar contigo. Eres un tipazo, hermano. Gracias también a tu audiencia. Espero les haya gustado. No olviden también suscribirse al canal aquí de mi bro. Siempre lo digo, mucha gente ve, pocos apoyan, y de verdad ustedes hagan la diferencia. No cuesta ni un solo centavo y no cuesta ni 2 segundos ir y darle me gusta al video, suscribirse al canal aquí de mi bro El Gafe. Hacen la diferencia. Y pues nada, si les gustaría un poquito de historias de terror, que es prácticamente lo que yo hablo, estoy como Extra Normal Podcast en todas las redes. Un podcast un poquito más relajado, de conspiración, Se Regalan Sustos, e Historias Embrujadas, que es un podcast que yo produzco a un gran amigo allá en México, donde hablamos de brujería. Y pues nuevamente gracias. Espero luego me toque estar ahí en sería bueno que andes por allá, hermano. Gracias. Y pues nada, gracias, Paquito, gracias por todo, y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Hasta luego. Chao.